El doctor José Gregorio Hernández, además de ser un médico de gran prestigio, también tuvo una importante dimensión espiritual. Y desde aquí, desde el Vaticano, él pudo cultivar esas virtudes que hoy lo llevan a ser un beato para la Iglesia Católica venezolana. Y porque desde joven, desde muy muchacho, tuvo una actitud de intensa unión a Dios y de seguimiento de Jesucristo, de acuerdo pues a las enseñanzas de nuestro divino Maestro. Él es un hombre de Dios porque más allá de ser un excelente médico, un gran profesional, un gran profesor universitario, un ciudadano cabal, fue un hombre que se destacó por su inmenso amor a Dios nuestro Señor y por una práctica religiosa verdaderamente ejemplar. Por eso es un modelo de virtudes. Un beato o un santo es un modelo de virtudes. El niño José Gregorio, a los 12 años, preocupado como estaba, porque recordemos que en esa época la misa no era como ahora. Ahora nosotros tenemos la misa en las lenguas vernáculas, pero a finales del 19 y principios del 20 la misa era en latín y el celebrante estaba de espaldas al pueblo. Era muy fácil distraerse. Entonces el niño José Gregorio a los 12 años escribió un opúsculo que lo hizo de su puño y letra, cosió las hojitas, hizo su opúsculo que se llamaba Modo breve y fácil para oír misa con devoción. Es importante tener en cuenta que la beatificación no es una especie de reconocimiento civil a la actividad desarrollada por una persona, sino que es un reconocimiento eclesiástico de una vida consagrada totalmente a Dios. Y ese amor a Dios llevó al médico de los pobres a embarcarse en un viaje a Italia con la intención de convertirse en un monje cartujo. Así, el 16 de julio de 1908 entró a la Cartuja de Farneta, una de las órdenes religiosas más rígidas y pobres de la época, con el nombre de Fray Marcelo. Él viaja a la Cartuja en Italia y ahí le pega mucho es el trabajo físico, porque en la Cartuja se hacen básicamente 3 trabajos. El primero es el estudio, el segundo es la oración y luego el trabajo. Esa parte, él tiene que hacer 2 horas diarias de trabajo físico, cortar la leña, ir a los terrenos donde se sembraba, etcétera, etcétera. Comía una sola vez al día, vivía en silencio absoluto, encerrado en una celda para buscar a Dios en la soledad, e incluso sufrió el invierno a 10 grados bajo cero. Y eso le empieza entonces a pegar físicamente, empieza a perder peso, empieza a verse un poco demacrado, y el prior lo llama y le dice: mire, usted no puede seguir aquí, porque esta vida no le está prestando. Usted tiene que salir y hacerse sacerdote, se va a Venezuela y hace otra. Y entonces él sale de allá y regresa a Caracas y llega al seminario metropolitano. Pasado el tiempo y en respuesta al clamor popular, José Gregorio regresó a su vida de médico, hasta que en el año 1913 decidió regresar a Italia para ingresar al Colegio Pío Latinoamericano en Roma, con la intención de volver luego a la Cartuja. Pero a los pocos meses se enfermó y tuvo que regresar a Venezuela. Para conocer esta nueva faceta, visitamos a la actual sede del colegio. Un gusto estar en este momento con Marinelli, y estoy aquí haciendo referencia a algunos documentos que los conservamos aquí en el archivo del colegio. La primera cosa está aquí una fotografía
del afiche donde hace referencia al número de sus archivos, el número 1015, y ahí está pues señor Hernández Cisneros José Gregorio, de la diócesis, la fecha del nacimiento, el alumno y también aquí la fecha en que él murió. Pero también estoy aquí entregando copias de algunas cartas que me parecen sumamente importantes de cómo se dio el proceso para que él viniera a estudiar aquí en Roma y en el Colegio Pío Latinoamericano. Y son recomendaciones del señor obispo al padre rector del colegio en ese tiempo para que realice sus estudios aquí en Roma y que pueda también ser ordenado sacerdote aquí. Entonces yo creo que para el proceso que están siguiendo en este momento de recopilar datos interesantes, creo que tiene muchísima importancia. Aquí hay una carta, un manuscrito realmente muy interesante que dice así: es nos, doctor Juan Bautista Castro, por la gracia de Dios y de la Santa Iglesia Apostólica, arzobispo de Caracas, Venezuela, y que le envía esta carta al rector del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano para todo el proceso pues, de venida del doctor Hernández aquí a Roma. Así que yo quiero felicitar por este trabajo tan interesante que están realizando, y estoy seguro que el testimonio, la vida del doctor va a ser un mensaje muy claro, no solamente para Venezuela, para toda América Latina y para la Iglesia en general. Usted es arzobispo secretario para los seminarios aquí en el Vaticano, un rol bien importante que además es ejercido por un latinoamericano. Nuestro doctor José Gregorio Hernández recibió formación justamente en un seminario. Esa formación, ¿cómo influye en el ejercicio de sus virtudes cristianas? Me da mucho gusto hablar de que José Gregorio estuvo en un seminario, porque el seminario significa semillero, un semillero de vocaciones cristianas y sacerdotales. Y un seminario siempre da buenos frutos. Algunos de los jóvenes, como José Gregorio, descubren que su vocación es ser laico, un católico comprometido allí en la sociedad. En su caso fue médico, maestro, catedrático, investigador, como buen venezolano, pero también el seminario, por supuesto, da muy buenos sacerdotes. Entonces, José Gregorio representa cómo un seminario fortalece también a jóvenes que van a ser laicos en el crecimiento de la fe, de la confianza en Dios, de la esperanza y sobre todo del amor concreto a Jesús y siguiendo a Jesús a nuestros hermanos. Pero además yo quiero de nuevo subrayar el aspecto religioso. Nosotros nos estamos apartando de Dios. José Gregorio Hernández nos enseña que el camino de la felicidad es el camino de seguir a Jesucristo nuestro Señor. Es escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Ese es diríamos, el mayor ejemplo que nosotros debemos seguir del doctor José Gregorio Hernández. Es esa fe viva y contagiante que ya había sido reconocida por la Iglesia Católica hace 34 años y que hoy nos invita a seguir el modelo de vida ejemplar de nuestro primer laico en los altares. Regresamos a Los Ángeles.